bien breve en ese sentido. ¿Ya? Aquí tengo división por mitades. Ya. A ver, algunas cosas en relativo a la división por mitades. Es una forma de cálculo que en el fondo es equivalente a cualquiera de las otras formas de cálculo, a TRTs o a formas paralelas, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiabilidad, y esto es bien importante, es un concepto que es unitario, ¿ya? A diferencia de la validez, bueno, también es unitaria, podemos entender que se entiende de forma distinta. La fiabilidad con todas las fórmulas de fiabilidad vienen de la misma, ¿ya? Provienen de la misma fórmula, por lo tanto son expresión de la misma fórmula, ¿ya? Entonces, sin embargo, son procedimientos distintos. Por ejemplo, el TR-test, yo les había dicho que se denomina como coeficiente de estabilidad, ¿ya? ¿Y quién raya? Ustedes también pueden rayar. Mira, qué bonito. No lo hagan. Entonces, TR-test te permite obtener estabilidad. Las formas paralelas permiten obtener equivalencia entre una forma X y una forma Y, ¿no? Pero ambas tienen como corolario el hecho de que se aplican en momentos diferentes de tiempo, ¿ya? Ahora, la pregunta es si yo puedo ahorrarme el dinero de tener que estar aplicando 2 veces el test y aplicarlo solamente una vez, ¿ya? Ahora, si nos ponemos a pensar en que un test tiene, o dicho de otra forma, posee... no, eso es de la... es después. A ver. Entonces, si tenemos el test, ¿no? C, ¿no? Que tiene, supongamos un test C que tiene 8 reactivos, ¿no? Donde todos miden el mismo constructo, el constructo PET o el nombre que quieran ponerle, ¿ya? Inteligencia, autoestima, lo que sea, ¿ya? Yo podría asumir, entonces, que ese test se compone de 2 test paralelos, ¿no? Y esos 2 test paralelos serían, primero, el test A, que tiene 4 reactivos, y el test B, que tiene 4 reactivos. Juntos son el test C, ¿ya? Así que podríamos considerar el test A y el test B como expresiones de formas paralelas, ¿no? Y eso implica que cuando yo correlaciono A con B, ¿ya? Voy a obtener la fiabilidad de A y voy a obtener la fiabilidad de B, y son la misma, ¿ya? Entonces, si la correlación de A y B es 0,7, entonces la fiabilidad de A es 0,7 y la fiabilidad de B es 0,7. No obstante, eso no nos dice nada respecto del test C, que es nuestro propósito de evaluar, no las mitades, ¿no? Pero sabemos 4 cosas. Sabemos que A y B son paralelos, pero también sabemos que A y B tienen la mitad de reactivos que el test C. Entonces, nosotros podríamos decir que el test C, ¿ya?, sería el caso en que A y B tuviesen el doble de reactivos. Y eso nos lleva a una fórmula que ya conocemos y que ustedes estuvieron viendo en el ejercicio de la semana pasada, que es la predicción de Spearman-Brown, ¿ya? Díganle hola a Spearman que está ahí, ¿ya? La predicción de Spearman-Brown se aplica cuando yo tengo un test que aumenta el doble de su tamaño. Entonces yo podría asumir que el test C es cuando el test A o el B aumenta el doble de su tamaño, ¿ya? Por lo tanto, puedo utilizar la fórmula de Spearman-Brown y asumir que a partir de la correlación entre A y B, puedo estimar la fiabilidad del test completo, ¿ya? Veámoslo aquí en el archivo este del test de maldad del Dr. Stein. El test tiene 8 ítems, 8 reactivos, ¿no es cierto? Yo podría asumir, y aquí le voy a poner la forma A y la forma T, ¿no es cierto? Yo podría decir que estos 4 primeros reactivos, ¿ya?, son la forma A, y estos 4 siguientes son la forma, color menos escandaloso, ya, forma B, ¿ya? Por lo tanto, si tengo el test A, nuevamente, con el mismo color horrible que tenía, ahí sí, y tengo el test B con el otro color medio espantoso, ¿no? Entonces yo podría obtener cada uno de ellos como si fuera un test paralelo. Entonces voy a hacer esta sumatoria, ¿ya? Ese test A va a ser igual a la sumatoria de estos 4.
a ser igual a la sumatoria de estos 4 reactivos que están al principio. ¿Ya? Esos 4. ¿Ya? 12. ¿Ya? Y hago lo mismo para el resto de los sujetos. Obtengo entonces el total de los sujetos para cada mitad. ¿Ya? Pegué hacia abajo para cada mitad. Y en el caso del test B, lo mismo, pero en este caso va a ser igual a la suma de estos 4 reactivos que están acá. ¿Ya? Nuevamente, volvemos a hacer lo mismo hacia abajo. ¿Ya? Entonces tengo la sumatoria de A, tengo la sumatoria de B. Si yo correlaciono ambos, aquí ponemos Pearson, la correlación entre el test A y el test B, tengo entonces 0,6, vamos aquí a dejar en 3 decimales. Ya. 0,615. ¿Ya? Esa es la fiabilidad de A y es obviamente la fiabilidad de B, porque es la correlación entre ambos. ¿Ya? Calmen la nalga, ¿cómo pueden poner eso en un chat? Ok. Hold your horses. Ok, entonces tenemos la correlación entre A y B, pero no tenemos nada respecto de la fiabilidad del test completo. Ojo, eso es lo mismo que estábamos viendo antes. Por lo tanto, para obtener la fiabilidad del test completo, yo tendría que aplicar la fórmula de Spearman-Brown. ¿Ya? Vamos a hacerla, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer aquí. Entonces la fórmula va a decir, voy a poner un paréntesis, 2 por la fiabilidad de A y de B, dividido por 1 más esa misma fiabilidad. ¿Ya? Fíjense que ahí lo que hice fue escribirlo en el Excel. Yo lo podría haber calculado con la calculadora, como quiera, incluso a mano, pero lo expresé de esa fórmula. Entonces, pum, aquí le voy a poner el coeficiente de Spearman-Brown. Y este sí es el coeficiente de fiabilidad del test completo. Voy a ponerlo acá para que se vea bien. ¿Ya? Entonces, este valor de acá sí es el coeficiente... ¡Ah, qué horrible! ¿Qué hice? Ahora sí. ¿Ya? Entonces ahí sí ya tengo lo que es la fiabilidad del test completo. Ojo, por definición, si se fijan, la fiabilidad del test completo siempre va a ser superior a la fiabilidad de la mitad A y de la mitad B. Lo otro, la fiabilidad de A y de B siempre es igual. ¿Ya? La fiabilidad de esta mitad y la fiabilidad de la otra mitad siempre es igual. ¿Ya? Los resultados van a ser diferentes siempre y cuando yo haga un procedimiento distinto. Por ejemplo, si A, en vez de los primeros 4, fuesen los pares, ¿ya? O B fuesen los impares, ahí el resultado sería diferente. ¿Ya? Pero para nuestro caso vamos a considerar los primeros 4 y los segundos 4. ¿Ya? Spearman-Brown es sencillito, no es una cuestión que sea muy difícil de hacer. Pero no es el único procedimiento. ¿Ya? A ese procedimiento entonces se le conoce como el coeficiente de Spearman-Brown, por los autores Spearman, y el otro autor, no me acuerdo el nombre, Brown. Brown era tesista de Pearson, ¿eh? Y como tal criticó todo el trabajo de Spearman. Aquí no hay una colaboración, no es que estos dos autores fuesen amiguis y hubieran decidido hacer su propio coeficiente, muy por el contrario. Estos son testigos de una lucha entre egos, ¿no? Carl Pearson, el del coeficiente de correlación, detestaba con el alma a Charles Spearman, ¿ya? Y el tesista de Carl Pearson era Brown, y Brown se dedicó a criticar a Spearman y por caminos diferentes llegaron al mismo coeficiente. El nombre no tiene nada que ver con colaboración. Sí, los tesistas siempre son punta de lanza. Siempre son punta de lanza de los egos de los profesores. Lo he vivido, lo he visto, y probablemente ahora como tesista doctoral lo vaya a vivir también. ¿Ya? Pero dejemos un poquito de lado Spearman-Brown. Avancemos un poquito más allá. ¿Ya? Supongamos lo siguiente. Yo puedo asumir que este test A, ¿ya? Y este test B son dos test distintos. ¿Ya? Como son dos test distintos, se cumple la fórmula general de la medición, que dice que la variación de los puntajes de cada uno de los sujetos, si ustedes se fijan, cada sujeto es diferente entre sí, algunos son iguales, pero hay una variación entre esos sujetos,
¿no? Se debe a que los puntajes reales varían y, el puntaje, y la variación debida al error de medición. ¿Ya? Entonces, en ambos test se cumple eso. Si lo quisiéramos expresar de manera escrita, tendríamos que decir esto. Para el test A sería esto. Voy a poner una A minúscula ahí al lado de los mismos elementos de la fórmula, y en el caso de B también una B minúscula, ¿no? Se cumple ese caso, ¿no es cierto? Cada uno de estos tests tiene una varianza propia, una varianza, digamos, debida al error, y una varianza debida a las puntuaciones reales. Pero, ¿ya? Aquí hay un pero grande, ¿no? Y es que A y B, las mitades A y B, miden el mismo constructo, ¿ya? En este caso, maldad, ¿no? Ambos miden maldad. Por lo tanto, si ambos miden el mismo constructo, estos, estos dos elementos que están acá, esos dos elementos son iguales, porque están midiendo la misma variable latente, ¿ya? Expresado de otra forma, tendría que decir que son idénticos estos valores. Y por lo tanto, si son idénticos, la única razón por la cual estas dos cosas serían distintas es por el error, ¿ya? Por lo tanto, entonces, si tomamos cada reactivo de A y lo restamos a su paralelo en B, vamos a tener una diferencia entre A y B. Y por lo tanto, si le sacamos una varianza a esa diferencia, vamos a obtener la varianza del error. ¿Por qué? Porque cualquier variación entre A y B se debe al error y no a la variable real, porque la variable real es la misma, ¿ya? Cuando yo lo llevo eso a una fórmula, porque ¿para qué me sirve saber eso? ¿Para qué me sirve saber que la diferencia entre A y B se debe al error? ¿Ya? Que por lo tanto su varianza, la varianza de las diferencias, es igual a la varianza del error de medición. ¿A qué se debe? ¿O cómo me sirve? Me sirve porque yo lo puedo reemplazar en la fórmula general de la fiabilidad, ¿ya? Si se fijan, la fórmula general de la fiabilidad me habla de error aquí, ¿no? Y ese error se debe, o se expresa en realidad, se expresa en las diferencias que hay entre la mitad A y la mitad B, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo obtener la varianza de las diferencias, ¿ya? Y reemplazarla por el error. Y con eso voy a obtener, en este caso, la fiabilidad del test C. Por lo tanto, para poder obtenerlo necesito dos cosas. Dos cosas. Primero, la varianza del test completo de C y la varianza de esas diferencias. Vamos al Excel acá. Voy a mover un poquito más para acá esto. Voy a ocultar no, sí me sirven, me sirven. Por ejemplo, aquí yo tengo A y B, ¿no es cierto? Pero voy a restar A y B. Voy a hacer A menos B. Ojo, da lo mismo si yo resto A menos B o B menos A, pero siempre en el mismo orden. En este caso va a ser siempre A menos B, ¿ya? Fíjense que aquí tengo una diferencia entre la mitad A y la mitad B. En algunos casos la diferencia es alta y en otros casos la diferencia es mínima, ¿ya? Si a esto yo le obtengo una varianza, ¿ya? Esa varianza es la varianza de las diferencias entre A y B, que es este valor que se presenta aquí, ¿ya? Hay una varianza de las diferencias, y esa varianza de las diferencias, es decir, el hecho de que sean distintas las mitades A y B, se debe al error. Por lo tanto, esta también es la varianza del error, ¿ya? Varianza de las diferencias. Pero también esa varianza de las diferencias es la varianza del error de medición. Por lo tanto, son el mismo concepto, dice Rulón, ¿ya? Y al ser el mismo concepto, yo puedo utilizar ese mismo concepto para poder obtener la fiabilidad, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Primero tengo que tener un puntaje total del test, es decir, el puntaje de C. Y ese puntaje de C se obtiene sumando todos los ítems de cada uno de los casos, ¿no? Entonces voy a obtener todos los ítems de cada uno de los casos. Y acá voy a tener C, ¿ya? Y ese C va a ser igual a la sumatoria. Va a ser igual a la sumatoria, pero de todo esto. Todo el test, ¿ya? Y así lo voy a hacer con cada uno de los sujetos, ¿no? Voy a borrar esto de aquí, ¿ya? Con cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces tengo el test completo, tengo el test C. Este es el test que nos importa, porque ese le estamos sacando la fiabilidad, ¿ya? Y también voy a obtener su varianza,
¿ya? Varianza, voy a poner aquí varianza del test, ¿no? Y eso, nuevamente igual, varianza. Tengo la varianza del test, entonces, ¿ya? Nuevamente, al igual que la otra, le voy a aproximar. Ojo, en el Excel cuando ustedes aproximan no quiere decir que esté cortando decimales, sigue trabajando con todos los decimales, ¿eh? Pero estamos viendo solamente dos. Yo podría poner, como en la instrucción que les dije, 3 decimales, ¿ya? Entonces, tengo la varianza de las diferencias, que es la varianza del error. Tengo la varianza del test, ¿ya? Y por lo tanto puedo hacer esta fórmula que está acá, ¿ya? Reemplazo solamente, en cuyo caso lo que tendría que hacer sería, la fiabilidad del test va a ser igual a 1 menos, paréntesis, esto, la varianza del error o la varianza de las diferencias partido por la varianza del test completo. Y ese valor de ahí es el coeficiente de Rulón. ¿Ya? El coeficiente de Rulón entonces me expresa el resultado de la fiabilidad, ¿ya? Pensando en que el test está dividido en dos mitades que miden lo mismo, pero cuyas diferencias solamente se debe al error, ¿ya? En cierto sentido, Rulón requiere más cosas porque requiere que yo saque un total de la A, un total del B y además de las diferencias, ¿ya? Sería la diferencia A menos B, ¿no? Si yo saco las diferencias B menos A, me va a dar lo mismo, ¿ya? Va a ser el mismo valor, pero ¿cómo se llama esto? Con los signos invertidos, ¿ya? Pero en última instancia la varianza va a ser la misma y el resultado va a ser igual, ¿ya? Por lo tanto, no hay problemas en que ustedes resten B menos A o A menos B. Solo es importante de que resten siempre en el mismo orden, ¿ya? Ahora bien, volvamos a la presentación. Dígame. A menos B. Yo generalmente trabajo A menos B porque es más fácil restar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O sea, para no confundirme en general, ¿no? Pero eso es una maña mía. O sea, ustedes podrían decir B menos A y porque ve una letra más bonita que A. No, es que siempre van a haber números negativos, ¿eh? No te van a quedar todos como positivo o negativo. Si tú va a depender, digamos, de cuál de los dos, de cuál de las dos mitades tenga más alto valor. Y francamente no deberían tener muy diferentes, ¿no? Si es que son mitades realmente paralelas. Si tú te das cuenta que todos los valores son negativos, eso quiere decir que una de las mitades está mal escogida, probablemente, ¿ya? Y la fiabilidad te salga baja. Va a depender. Va a depender. Por lo tanto, no es necesario dejar los números positivos o negativos, en realidad da un poco lo mismo, ¿ya? Ahora bien, entonces, si se fijan, Rulón, en términos de la fórmula, es bastante sencillo. En términos del procedimiento, es un poquito más largo, ¿ya? Porque el procedimiento implica hacer más cosas, por lo menos una cosa más, ¿ya? En paralelo, ¿cuánto? No me ha avisado nada respecto del tiempo, ¿no es cierto? No. En paralelo, otro autor, ¿ya? De nombre Goodman, Louis Goodman, ¿ya? Louis Elijah Goodman, ¿ya? Cuya foto está un poquito más adelante, hizo el mismo procedimiento, pero lo expresó de otra forma, ¿ya? Dijo, sí, por supuesto, la diferencia entre A y B es efectivamente producto del error, pero yo puedo llegar a este mismo resultado por otra vía, ¿ya? Y él dice, ok, las varianzas de A y la varianza de B, ¿ya? Dividido, perdón, por esa varianza del test completo, ¿no? Expresan el mismo resultado de Rulón, ¿ya? Solo que la mitad del mismo, por lo tanto yo tengo que multiplicar. Esta fórmula tiene un sentido, ¿eh? Dice que la varianza de la mitad A más la mitad B dividida por la varianza total, ¿ya? Multiplicado por 2, que son 2 las mitades que estoy haciendo, ¿ya? Me van a dar el resultado de la fiabilidad. Y esa fiabilidad va a ser igual a la de Rulón, ¿ya? ¿Cómo se hace? Mismo procedimiento, volvamos al Excel, ¿ya? Para A y B, yo tengo que sacar una varianza. Es decir, tengo que sacar una varianza de A y una varianza de B. Voy a poner varianzas. Vamos a mover un poquito las cosas por abajo para que no se nos confundan tanto. Ahí sí. La varianza de A, entonces, yo lo voy a obtener de la misma forma que he obtenido las varianzas anteriores, ¿no?
Fíjense que yo estoy pegando una fórmula antigua del Excel, pero que da los mismos resultados que las otras. ¿Ya? Esa es la varianza de A. Si la pego, esta es la varianza de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, Goodman. Voy a reemplazar esta fórmula que está acá. Y digo, y dice, 2 por, abre paréntesis, 1 menos, vuelvo a abrir paréntesis. ¿Ya? Esta varianza, la de A, más la varianza de B, dividido por la varianza del test completo. ¿Ya? El resultado siempre, como fórmula de corrección, para que lo revisen siempre va a ser igual al resultado de Goodman, al resultado de Rulón, perdón. ¿Por qué? Porque esta fórmula, y aquí de verdad me van a tener que creer, yo tuve que hacer la demostración paso por paso con un lápiz en la mano, pero esta fórmula de Rulón es la misma fórmula de Goodman expresada de forma distinta. ¿Ya? Es exactamente la misma fórmula. ¿Ya? Por lo tanto, son expresiones equivalentes, es como 2 más 1 y 1 más 2. ¿Ya? Son la misma fórmula. El procedimiento de comprobación, de comprobar, digamos, que las fórmulas son iguales, es un poquito largo. ¿Ya? Yo me demoré unos 20 minutos con el lápiz en mano en un libro que no es el que ustedes tuvieron que ver, uno un poquito más complicadito, ¿no? Donde aparecían las fórmulas y uno tenía que ir desarrollándolas. Pero efectivamente la fórmula de Rulón y la fórmula de Goodman son esencialmente la misma fórmula. ¿Ya? Por lo tanto, si yo saco Rulón o saco Goodman, da lo mismo. ¿Ya? Debería obtener lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo muestro Rulón o Goodman si son la misma fórmula? Porque esta fórmula de Rulón dice algo que no dice Goodman. Dice algo que no dice Goodman. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, ¿cuántas mitades son? A y B. Son 2. Y ese 2 está expresado acá afuera. ¿Ya? Pero si yo quisiera calcularlo de manera más general, ya no dividiendo en mitades, sino en tríos o en cuartetos o en ítems, esta fórmula cambia. ¿Ya? Y eso es lo que voy a ver en el video siguiente, del video de coeficiente alfa. Ahora bien, en SPSS, aquí me voy a tirar al SPSS, tengo la base abierta, hice trampa, estoy la misma base abierta, ¿ya? Y para analizarla, voy a ir aquí a analizar y en escala, análisis de fiabilidad. ¿Ya? Fíjense que acá hay varios procedimientos. Aquí está Goodman. ¿Ya? Voy a colocar los 8 ítems de Goodman. ¿Ya? Y no voy a hacer nada más, solamente voy a tomar, seleccionar los ítems y poner aceptar. ¿Ya? Fíjense en este caso que la fiabilidad me sale diferenciada. ¿Por qué? Porque en el fondo me hace cálculos distintos dependiendo de las distribuciones o las maneras en las cuales yo puedo dividir los sujetos. ¿Ya? Y el 4 es precisamente la forma donde yo hago los de acá versus los de acá. Todas las otras son formas diferentes de calcular fiabilidad. Y si se fijan, la gracia del SPSS es que me dice cuál es la mejor forma y cuál es la peor. ¿Ya? Si lo hago de la forma 1, no especifica cómo se hace la forma 1, me daría la fiabilidad 0,66. Y si lo hago de la mejor combinación posible, sería 0,85. Eso inmediatamente nos está gritando que hay algunas formas mejores que otras para calcular la fiabilidad. ¿Ya? Y eso obviamente nos genera un problema, si es que estamos haciendo la fórmula correcta o no. ¿Ya? Si es que estamos haciendo la forma correcta o no. Espérenme un poco que estoy ocupado. Empiezan a llamar por teléfono cuando estoy haciendo esta cuestión. Dios. Denme un segundo, ahí sí. ¿Ya? Ahora, en ese mismo menú de analizar, esa misma fiabilidad,
Voy a tener los mismos ítems, pero voy a pedirle 2 mitades. Y ahí lo que hace es un cálculo de coeficiente de Spearman-Brown. ¿Ya? Fíjense cuánto nos dio el Spearman-Brown de acá. 0,76, que es este valor que está aquí arriba. ¿Ya? Y aquí Goodman, 0,728, y aquí también me da Goodman, que es el valor que habíamos visto en la forma 4, que estaba más arriba. ¿Ya? Entonces, si yo aquí en coeficiente, en el cálculo de fiabilidad, en SPSS, pido 2 mitades, me va a calcular inmediatamente, no miren esto todavía, esta parte de arriba no la pesquen. ¿Ya? Pesquen lo que es Spearman-Brown, que es 0,761, y Goodman, que es 0,729, que son los mismos valores que nosotros obtuvimos acá abajo. ¿Ya? Ojo que Spearman-Brown también lo calcula si es que las 2 mitades tuvieran longitudes desiguales, o sea, si yo tuviera 4 ítems acá y 5 ítems acá. ¿Ya? Por lo tanto, también hace el cálculo, ¿no? No, me estaba llamando un colega por una reunión que iban a tener a las 12:30, a la cual yo no, obviamente no puedo asistir. Pero claro, Movistar sería el peor momento de llamar. Bien. Por ahora voy a dejar el video hasta acá, el cálculo, ¿no? Y después, me voy a quedar sin tiempo, ¿eh? Justo media hora. El siguiente video que voy a subir más rato es el video del cálculo de alfa de Cronbach. Este video, Alejandra, nuestra ayudante virtual, ¿no? Nuestra asesora virtual, va a subir el vínculo de YouTube, me lo va a enviar por correo y yo lo voy a subir ahí al sistema, ¿ya? Asegúrate de ponerlo en privado, ¿eh? Para que no, después no nos vengan a corregir otro sábelo todo de Ucrania y decir, esa no es la forma en que se calcula. No, ¿no? Bien, Jamovi lamentablemente, ahora estaba mirando recién, mira. Jamovi acá, lamentablemente aquí en fiabilidad, en los análisis de fiabilidad, ¿no? No tiene un cálculo de división por mitades, solamente tiene el Cronbach, alfa de Cronbach y omega de McDonald's, ¿ya? Pero lamentablemente no tiene el procedimiento de Goodman y Rouron, ¿ya? Eso se debe al hecho básicamente de que Cronbach es como procedimiento mucho mejor matemáticamente hablando que cualquiera de los procedimientos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y ahí les voy a explicar un poquito por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con que si elegimos bien o no las mitades, ¿ya? Y eso es un problema porque no tenemos forma de saberlo, ¿ya? Imagínense un test de 200 ítems. ¿Cómo sé yo que la división por mitades en ítems pares o impares está bien hecha? ¿Cuántas formas de hacer un Goodman existen? Hay muchas, ¿no? Y eso genera un problema. Bien, entonces, por lo pronto voy a cerrar acá, ¿ya? Vamos a ver si podemos reunirnos durante la semana. No estoy seguro si tenga mucho tiempo, pero podríamos hacer otra reunión. Pero por lo pronto va a subir esto Alejandra, ¿ya? Bien, El nos estamos viendo. video apenas termina lo subirá al privado y del privado se lo mando al tiro. Fantástico, fantástico, muy Para bien. que esté Ya al pues, tiro. ya, ni un problema. Complejo El otro video yo lo voy a subir. El ejercicio va a estar después de que suba el video. O sea, primero voy a subir el PowerPoint de este procedimiento. Vamos a subir el PowerPoint de Alpha Cronbach, luego voy a subir el video de Cronbach y después voy a subir el ejercicio. ¿Ya? Sí, por supuesto, va a aparecer en el Educando. ¿Ya? Ok, que les vaya bien entonces. Gracias, Alejandra.